Accedemos a la Farga Rosell, actualmente convertida en un centro de interpretación. La fragua se situaba en lugares montañosos próximos a un río, para aprovechar la fuerza del agua. Para explicar la organización y producción de hierro de la Farga Rosell, adaptaremos este esquema del centro de interpretación. El factor era el encargado de controlar las cuentas de la fragua, así como de formar las brigadas de trabajadores, de mineros y de carboneros. También vendía el hierro a los clientes y a los arrieros. La casa del factor era su vivienda, y donde se guardaba la producción de hierro y los alimentos para los trabajadores de la fragua, los denominados ferrones. Al iniciar la campaña, el mineral que se preveía utilizar se cargaba con capas intercaladas de carbón en el horno de calcinación y se encendía. Tras la combustión, que conseguía una primera eliminación de impurezas, el mineral se dejaba y conforme se iba necesitando, se sacaba y se trasladaba al taller. La carbonera es un almacén grande donde se guardaba el carbón que se utilizaba en el horno, que estaba al lado, en la sala de trabajo. Se trataba de carbón vegetal, procedente de árboles de madera resinosa, abeto, pino rojo y pino negro. En la actualidad se utiliza para ofrecer un audiovisual en el que se muestra cómo se transforma el mineral de hierro en lingotes, así como la importancia que tuvo la metalurgia en Andorra. En el taller, que era la sala de trabajo y producción, hay dos espacios sobre los que nos detendremos posteriormente, el cambrot y la sala dels vents. En la fragua había un factor y una brigada de 8 ferrones, formada por 2 maestros, 2 fundidores, 2 tazadores y 2 mozos. Ello permitía tener 2 equipos de trabajo que se iban relevando durante las 24 horas del día. El salario dependía de la cantidad de hierro por máser que se obtenía y se repartía según especialidad laboral. En el taller o sala de trabajo, tenemos a nuestra izquierda la entrada a la caixa dels vents y a su lado el horno, en forma de tronco de pirámide invertido. Unas poleas penden de las vigas y en el centro tenemos los 2 martinetes, unos mazos metálicos accionados por la fuerza hidráulica. Del almacén denominado carbonera, que se encuentra al lado del taller, se trasladaba el carbón y se depositaba en una caja de madera denominada parsó, en que cabían 3 metros cúbicos, que era la cantidad necesaria para una hornada. Con unos capazos conocidos como panera, se trasladaba el carbón al horno. Otro elemento característico era la tobera, para insuflar aire mediante el efecto Venturi. Se aprovechaba una desviación del agua del río que se dejaba caer por un tubo estrangulado y agujereado, a fin de que succionara el aire y lo llevara a la caixa dels vents, creando una sobrepresión para inyectar aire en el horno. El elemento principal de la fragua era el horno. Allí se colocaban capas de mineral y de carbón y se llegaba a los 1200 grados. Como a esta temperatura el hierro no se funde, se extraía una masa de hierro porosa y heterogénea conocida como máser, que era una pieza compuesta por hierro mezclado con escoria, impurezas y carbón. Con la ayuda de poleas, el máser se trasladaba al martinete de compactar, un mazo metálico de unos 500 kilogramos de peso, movido por una rueda hidráulica, impulsada por la fuerza del agua del río. Su función era la de eliminar las escorias ocluidas en la masa metálica. El otro martinete de un poco menos de peso, el de estirar, servía para producir las barras o lingotes de distinto calibre y forma. Las barras era la producción de la fragua y se almacenaban en casa del factor hasta su venta. El cambrot era el habitáculo de los ferrones, las 8 personas que trabajaban en el taller. El agua era desviada del río con una barrera o azud y llenaba un gran depósito. La energía hidráulica servía como motor para mover los martinetes, así como para crear una corriente de aire continua para la tobera del horno. Para mover los martinetes se necesitaba una gran fuerza, razón por la que entre el depósito de agua y las turbinas había entre 4 y 7 metros de altura. El agua, una vez utilizada, volvía al cauce del río. La rueda hidráulica genera un movimiento circular del árbol, que los dientes de la corona transforman en movimiento curvilíneo alternativo del martinete. La frecuencia normal era de 90 golpes por minuto. Alejándonos en dirección al pueblo de la Aldosa,
Tenemos esta perspectiva de la Farga Rosell, con sus edificios y construcciones, que estuvo operativa entre 1842 y 1876. 2 años antes de su cierre, el propietario de la misma, Joaquín Riba, redactó unas normas básicas del buen gobierno de la fragua.